¿Sabías que existe un enigma profundo y sorprendente sobre el origen de Dios que pocos se atreven a explorar en profundidad? ¿Alguna vez te has imaginado desentrañar quién era Dios antes de todo, antes de la creación del universo e incluso de la existencia del tiempo? Hoy nos sumergiremos en este fascinante misterio teológico que ha intrigado a estudiosos y creyentes durante siglos. Prepárate para un viaje reflexivo y revelador que podría transformar por completo tu perspectiva sobre la divinidad y la eternidad. Si amas a Dios y crees en Jesucristo, suscríbete al canal y deja tu me gusta ahora mismo para seguir disfrutando de contenido como este. Relájate, sube el volumen y acompáñame en este análisis preparado con esmero. Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha buscado comprender la esencia y naturaleza de Dios. Las Sagradas Escrituras ofrecen destellos de la eternidad divina, pero muchas preguntas quedan sin respuesta. Después de todo, ¿quién era Dios antes de la creación? ¿Cómo existía en un antes que desafía nuestra comprensión? Estas preguntas no solo despiertan nuestra curiosidad, sino que también tocan los fundamentos de nuestra fe y cómo entendemos lo espiritual. En el libro de Génesis leemos sobre el principio de todas las cosas, pero ¿qué nos dice esto realmente sobre lo que existía antes? En el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, está escrito: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esta frase, tan poderosa como simple, presenta a Dios como el creador de todo lo que existe. Sin embargo, no revela qué estaba haciendo antes de este acto creativo. Otros pasajes de la Biblia ayudan a ofrecer una visión más amplia. En el Salmo 90, versículo 2, se afirma: «Antes que nacieran los montes, o que formaras la tierra, y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Esta declaración nos recuerda que Dios existe más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio, algo difícil de concebir para nuestras mentes finitas. Para comenzar a abordar esta intrigante cuestión, necesitamos explorar conceptos teológicos fundamentales sobre la naturaleza divina. Primero, es esencial reconocer que Dios es eterno, inmutable y trascendente. Él no está sujeto a las leyes del tiempo como nosotros. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, leemos: «Yo, el Señor, no cambio». Esta inmutabilidad refleja que la esencia y el carácter de Dios permanecen inalterados, independientemente de las épocas o circunstancias. Además, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, está escrito: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Este pasaje señala la preexistencia de Cristo, el Verbo, incluso antes de la creación. Revela que Dios existía en perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mucho antes de todo lo que conocemos. Aunque la Biblia no proporciona una descripción detallada de lo que ocurrió antes de la creación, podemos inferir que Dios habitaba en una unión eterna de amor, sabiduría y santidad. Se le describe como la fuente de toda vida, el principio y el fin de todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, leemos: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin». Esta naturaleza eterna de Dios nos invita a reflexionar sobre cómo Él es el fundamento de todo lo que existe. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, está escrito: «¿No sabes? ¿No has oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa, y su entendimiento nadie lo puede medir». Este pasaje nos desafía a reconocer que nuestras mentes finitas no pueden comprender plenamente la magnitud de la existencia divina. Sin embargo, mediante la fe, podemos acercarnos a esta grandeza y admirar al Creador con reverencia. Ahora,
tómate un momento para reflexionar. ¿Cómo impacta la idea de la eternidad de Dios en tu fe y en tu relación con Él? ¿Alguna vez te has preguntado sobre la vastedad de la existencia divina antes de la creación del mundo? Estas preguntas abren puertas a una búsqueda espiritual, permitiéndonos explorar la esencia de Dios y la profundidad de su naturaleza. ¿Alguna vez has pensado en el profundo misterio de la existencia de Dios antes que cualquier otra cosa? Mucho antes de la creación del universo, incluso antes del surgimiento del tiempo, Dios ya existía en su plenitud. La creación no fue algo impuesto o necesario para su existencia, sino una elección soberana nacida de su voluntad y perfección. A diferencia de nosotros, Dios es completamente autosuficiente, sin necesitar de nada ni de nadie para existir o ser completo. Es la fuente de todo lo que existe, y su existencia trasciende cualquier concepto que podamos comprender. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25, Pablo dice: «El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas. Tampoco es servido por manos humanas como si necesitara algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas». Esto nos revela que Dios es completamente independiente de su creación. A diferencia de cualquier ser, no requiere adoración ni asistencia para ser quien es. Existe en completa suficiencia, siendo el fundamento de toda existencia. Otro punto interesante es cómo Dios, siendo eterno, percibe el tiempo. Para nosotros el tiempo es lineal, tiene un principio, un medio y un fin. Sin embargo, para Dios, el tiempo es simplemente una de sus creaciones. Lo controla completamente y no está limitado por él. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, encontramos: «Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». Esta perspectiva nos ayuda a entender que Dios ve el pasado, el presente y el futuro simultáneamente. No está atado al flujo temporal que conocemos, asegurándonos que todas las cosas están bajo su control. Volviendo a la pregunta central de este tema, ¿quién era Dios antes de todo? Debemos recordar que esta es una pregunta que requiere humildad y reverencia. En Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, está escrito: «Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen, a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que sigamos todas las palabras de esta ley». Esto nos enseña que hay aspectos de la existencia divina que nunca serán comprendidos por nosotros, pues son misterios reservados para Él. Sin embargo, también hay mucho que Dios ha revelado, permitiéndonos conocerle y adorarle. Cuando consideramos la grandeza de Dios, nos enfrentamos a nuestra propia fragilidad y dependencia. En el libro de Job, capítulo 38, Dios cuestiona a Job de manera impactante: «¿Dónde estabas tú cuando yo cimentaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia». Este tipo de preguntas nos lleva a reflexionar sobre cuán limitados somos ante la magnitud divina. Dios, eterno e inmutable, está más allá de nuestra capacidad de comprensión, pero aún así elige relacionarse con nosotros de una manera íntima y personal. Ahora, tómate un momento para pensar. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cuánto Dios, siendo tan grande y eterno, aún se preocupa profundamente por ti? A pesar de su inmensidad, nos conoce por nuestro nombre, nos ama de manera única y desea una relación con cada uno de nosotros. Este es uno de los mayores misterios y maravillas de la fe cristiana.
Es increíble imaginar que el Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, decidió crearnos y, más aún, decidió revelarse a nosotros. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos a Dios interactuando con su creación. En el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, está escrito: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Esta frase, además de marcar el comienzo de la narrativa de la creación, también nos muestra que Dios decidió entrar en el tiempo y el espacio que Él mismo creó. Pero, ¿por qué Dios eligió revelarse? La respuesta radica en su esencia. En Génesis, capítulo 1, versículo 27, leemos: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Ser creados a imagen de Dios significa que fuimos hechos para reflejar características divinas como el amor, la justicia y la creatividad, además de tener la capacidad de relacionarnos con Él. A lo largo de las Escrituras, Dios se revela progresivamente a su pueblo. En el Antiguo Testamento se presenta como el Creador, el Todopoderoso y el Libertador de Israel. En Éxodo, capítulo 3, versículo 14, Dios dice a Moisés: «Yo soy el que soy». Esta declaración es simple pero profundamente significativa. Refleja la autoexistencia de Dios, indicando que Él es la fuente de toda vida y que su existencia no depende de nada más que de Él mismo. La mayor revelación de quién es Dios nos llegó a través de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, leemos: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Más adelante, en el versículo 14, está escrito: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros». Estas palabras demuestran algo extraordinario. Jesús, siendo Dios, eligió entrar en la historia humana, volviéndose tangible para que pudiéramos conocer al Creador más profundamente. Esta elección no fue por necesidad, sino como una demostración del profundo deseo de Dios de conectarse con nosotros y acercarnos a su presencia. Jesús es descrito como la imagen del Dios invisible en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dejando claro que Él es la manifestación visible de la esencia divina. Al reflexionar sobre quién era Dios antes de todo, nos damos cuenta de que Jesús tiene un papel central en esta cuestión. En Hebreos, capítulo 13, versículo 8, está escrito: «Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos». Esto nos muestra que el Hijo de Dios, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, siempre ha existido. Antes de la creación, había una perfecta armonía entre las tres personas de la Trinidad, una relación de amor eterno y completo que no necesitaba nada fuera de sí misma para existir. Pero lo más notable es que, aun siendo autosuficiente y perfecto, Dios eligió incluirnos en su historia. No necesitaba crear el universo ni a la humanidad para ser completo, pero lo hizo por amor. Cuando la humanidad se distanció de Él, Dios no simplemente aceptó esta separación. Tomó la iniciativa de restaurar la relación rota. En Juan, capítulo 3, versículo 16, encontramos una de las declaraciones más conocidas: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Esta decisión de enviar a Jesús al mundo es una prueba indiscutible del inmenso amor de Dios y de su naturaleza relacional. Además, es fascinante notar cómo Dios, siendo infinito, se adapta a nuestras limitaciones para que podamos entenderle. Utiliza metáforas e imágenes en la Biblia que tienen sentido para nosotros, como pastor, rey y padre.
Estas representaciones no limitan quién es Dios, sino que nos ayudan a captar aspectos de su esencia. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en el Salmo 23, donde David declara: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esta imagen revela a un Dios cuidadoso que conoce nuestras necesidades y nos guía con amor, incluso siendo el creador del universo. Entender el misterio del antes de Dios nos invita a reflexionar sobre cómo esta verdad impacta nuestras vidas prácticas. Saber que Dios es eterno y autosuficiente trae una inmensa seguridad. Él no cambia, no falla y no está sujeto a las circunstancias. En Malaquías, capítulo 3, versículo 6, leemos: «Porque yo, Jehová, no cambio». Esto nos asegura que podemos confiar plenamente en Dios, sin importar los desafíos que enfrentemos. Su eternidad también nos recuerda nuestra fragilidad. En el Salmo 90, versículo 2, está escrito: «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Esta declaración nos desafía a vivir con humildad y gratitud, reconociendo que cada momento de nuestra existencia es sostenido por Él. Ahora, piensa por un momento, ¿cómo transforma esta verdad tu relación con Dios? El saber que Él es eterno y perfecto cambia la manera en que oras, adoras y vives. Estas preguntas nos llevan a una reflexión profunda, invitándonos a buscar una comunión más cercana con el Dios que es infinito, pero que eligió acercarse a nosotros. Al explorar estos misterios, surge otra pregunta intrigante: ¿qué motivó a Dios a crear el universo y a la humanidad? La respuesta se encuentra en un concepto esencial de la fe cristiana: Dios es amor. Esta verdad se expresa en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor, más que una característica de Dios, es su esencia misma. Esto significa que, incluso antes de 1900 crear cualquier cosa, Dios vivía en perfecta comunión y amor dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el amor verdadero es expansivo, no se limita, busca compartir, dar y crear. Por esta razón, Dios eligió crear el universo y a la humanidad, no por necesidad, sino por un profundo deseo de compartir su gloria, bondad y amor. En Efesios, capítulo 1, versículo 4, Pablo escribe: «Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor». Este versículo nos da una idea del plan de Dios antes de que existiera todo. Él ya había pensado en nosotros, nos había escogido para ser receptores de su amor y reflejos de su gloria. La creación, por lo tanto, no fue un acto de deficiencia o dependencia por parte de Dios. Él es completamente suficiente. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 25, Pablo afirma: «Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas». Dios eligió crear porque deseaba compartir la alegría de su existencia y el privilegio de conocerle. Finalmente, al reflexionar sobre quién era Dios antes de todo, somos llevados a considerar el papel del tiempo en relación con Él. Para nosotros, el tiempo es lineal, comienza, avanza y termina, pero Dios, que es eterno, trasciende el tiempo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 leemos: «Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». Esto nos recuerda que Dios no está sujeto al tiempo. Él lo creó como una estructura para el universo y para nuestra experiencia. Su trascendencia nos consuela, ya que significa que Él ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo.
Conoce cada detalle de nuestras vidas y ya ha preparado planes perfectos para nosotros, como está escrito en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto de saber que Dios es eterno, santo y completamente separado de todo lo imperfecto o corrupto? Antes de cualquier creación, Dios ya era perfectamente santo y todo lo que hace refleja esta santidad. Esto nos invita a una reflexión poderosa. El Dios que es eterno, santo y autosuficiente, eligió crearnos y tener una relación con nosotros. No nos necesitaba, pero nos quiso. ¿No es eso extraordinario? Saber que fuimos creados por un Dios perfecto y eterno nos da un profundo sentido de valor y propósito. Un aspecto igualmente fascinante de Dios antes de la creación es el concepto de gloria. En Juan, capítulo 17, versículo 5, Jesús ora: Y ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Este versículo nos muestra que antes de todo, Dios ya existía en una gloria incomparable. La creación no aumentó la gloria de Dios, más bien la manifestó para que los seres creados pudieran contemplarla y responder con adoración y alabanza. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo estamos respondiendo a la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Reflejan nuestras acciones su santidad y grandeza? Este es un llamado presente a lo largo de las Escrituras: vivir para la gloria de Dios, reconociendo quién es y todo lo que ha hecho por nosotros. Otro punto que vale la pena destacar es la humildad de Dios al interactuar con nosotros. A pesar de su majestad infinita, eligió revelarse de maneras que pudiéramos entender. Se presenta como Padre, Pastor, Redentor, y en Jesús se humilló a sí mismo al tomar la forma de siervo. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8 leemos: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta revelación nos muestra algo profundo sobre quién ha sido siempre Dios, un Dios de amor y sacrificio. Desde antes de la creación, Dios es amor, y este amor se demostró suprema y claramente en la cruz. Ahora piensa por un momento, ¿cómo transforma este entendimiento del Dios eterno, santo, glorioso y amoroso tu vida? ¿Cambia la manera en que oras, tomas decisiones y adoras? Reflexiona sobre esto mientras continuamos este fascinante viaje para comprender quién era Dios antes de todo. Esta reflexión nos lleva a una de las preguntas más profundas de la fe cristiana. ¿Cómo puede un Dios eterno e infinito desear relacionarse con seres finitos y limitados como nosotros? Aquí encontramos una verdad central sobre el carácter de Dios: su gracia. La gracia de Dios es un aspecto esencial de su relación con nosotros. Incluso antes de que hubiera necesidad de redención debido al pecado, Dios ya había planeado la solución. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, está escrito que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que el plan de salvación no fue una respuesta improvisada al pecado humano. Fue algo que Dios concibió antes del comienzo del tiempo, sabiendo que crear a la humanidad tendría un costo. Sin embargo, aún así eligió crearnos porque su amor supera cualquier barrera y porque un Dios perfecto y autosuficiente aceptaría tanto sufrimiento para salvarnos. La respuesta radica en su carácter. Dios no actúa por necesidad o carencia,
sino por quién es Él. Él es amor, y el amor verdadero busca el bien de otros, incluso a costa personal. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús declara: «Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas». Esta declaración resume el corazón de Dios, un amor que lo sacrifica todo para restaurar y redimir. Otro aspecto que revela quién era Dios antes de todo es su sabiduría. En Romanos capítulo 11, versículo 33, Pablo exclama: «Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Incluso antes de crear el universo, Dios poseía toda la sabiduría. No necesitaba experimentar ni aprender. Siempre ha sabido todas las cosas. Cada detalle de la creación, desde la inmensidad del cosmos hasta la complejidad de una sola célula, refleja la sabiduría divina. Esta misma sabiduría es evidente en el plan de redención. Dios sabía que la humanidad caería en pecado, pero también sabía cómo redimirla. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, leemos que Jesús fue escogido antes de la creación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos para beneficio de vosotros. El plan de Dios es perfecto porque refleja su sabiduría eterna, que trasciende el tiempo y nuestras limitaciones humanas. Finalmente, abordemos la soberanía de Dios. Antes de la creación, Él ya era el gobernante absoluto de todo lo que llegaría a existir. Creó el tiempo, la materia y el espacio, pero no está limitado por ninguno de ellos. Su soberanía significa que todo está bajo su control y que nada sucede fuera de su permiso. Esta verdad nos consuela, ya que significa que, independientemente de las circunstancias que enfrentemos, Dios está en control y tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Él declara: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza». Con todo esto en mente, ¿cómo transforma tu vida el entendimiento de que Dios es eterno, santo, glorioso, amoroso, sabio y soberano? ¿Qué impacto tiene esta verdad en tus oraciones, tu fe y tus decisiones diarias? Saber que Dios es así debería llenarnos de esperanza, gratitud y reverencia, llevándonos a vivir de una manera que refleje la grandeza del Creador. Reflexiona sobre todo lo que hemos considerado hasta ahora mientras seguimos explorando la grandeza del Dios que ha existido antes de todas las cosas y que, en su infinita soberanía, eligió amarnos y redimirnos. Antes de la creación, Dios ya era y sigue siendo el soberano gobernante de toda la existencia. No solo trajo al universo a la existencia con un simple mandato: «Sea la luz», Génesis capítulo 1, versículo 3, sino que también lo sustenta y gobierna perfectamente. En Colosenses capítulo 1, versículo 17, Pablo escribe: «Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten». Esto nos recuerda que Dios no solo es el creador, sino también el sustentador y el soberano de todo lo que existe. Esta soberanía divina nos proporciona una perspectiva poderosa sobre nuestras vidas. Incluso frente a los mayores desafíos, podemos descansar en la certeza de que Dios tiene el control absoluto. Nada lo sorprende, y todos los eventos se alinean con su plan perfecto. En Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos el consuelo necesario. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Reflexionar sobre quién era Dios antes de todo nos lleva a considerar su decisión de relacionarse con nosotros. Nos creó por amor,
nos redimió por gracia y nos guía con sabiduría y soberanía. Pero eso no es todo. Dios también nos llama a una relación íntima con Él. No desea ser simplemente un concepto distante y trascendente. Quiere ser nuestro Padre Celestial, nuestro refugio y nuestro amigo. En Hebreos, capítulo 4, versículo 16, leemos: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Esta invitación demuestra claramente el carácter de Dios, un Rey soberano que nos ama y se preocupa profundamente por nosotros. Sin embargo, esta cercanía con Dios conlleva un llamado. Él no quiere que simplemente sepamos quién es, desea que esta verdad transforme la manera en que vivimos. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, encontramos una poderosa declaración. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Este llamado nos desafía a vivir una vida que refleje el carácter de Dios. Una vida marcada por la justicia, la bondad y la humildad ante Él. Ahora considera esto. El Dios eterno, santo, amoroso, sabio y soberano eligió crearnos y llamarnos a estar con Él. No porque nos necesitara, sino porque quería que experimentáramos la alegría de conocerle y adorarle. ¿No es eso motivo suficiente para una profunda gratitud? Reflexiona sobre cómo este entendimiento de Dios, quien era antes de todo y quien es hoy, transforma tu perspectiva de la vida. ¿Cómo afecta esto la manera en que te acercas a Él en oración, adoración y tus decisiones diarias? Al concluir este viaje hacia el misterio del Dios eterno y quién era antes de todo, somos llevados a una revelación que une todas nuestras reflexiones. Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega, como se describe en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Esto significa que no solo existe fuera del tiempo, sino que también da sentido a todo lo que fue creado. Todo comienza y termina con Él. Una pregunta que surge con frecuencia es: si Dios no tiene principio ni fin, ¿cómo pueden seres finitos como nosotros entenderlo? La respuesta está en la revelación. El Dios que trasciende el entendimiento humano eligió revelarse de una manera personal y comprensible. Nos dio su palabra, sus obras y sobre todo su Hijo, Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 14 leemos: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre». Esto nos muestra que Jesús es la expresión exacta de quién es Dios. Antes de todas las cosas, Jesús estaba con Dios y era Dios, como se afirma en Juan, capítulo 1, versículo 1. Él es el vínculo perfecto entre lo trascendente y lo finito, la manifestación del Dios eterno que nos ama profundamente. Entender que Dios es eterno y que su amor y propósito también lo son, transforma completamente nuestra forma de vivir. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios declara: «Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado». Esto revela que Dios nos ha conocido profundamente incluso antes de que existiéramos. Y así como Dios existía antes de todo, también ha preparado un futuro eterno para nosotros. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, Pablo escribe: «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Esta promesa muestra que Dios no solo nos creó con un propósito, sino que también preparó un destino glorioso más allá de todo lo que podemos imaginar. Pero este entendimiento también nos desafía a vivir de manera diferente. Si fuimos creados por un Dios eterno y perfecto, ¿cómo deberíamos responder a tan infinito amor? En Romanos,
capítulo 12, versículo 1, Pablo nos exhorta: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro verdadero culto. Nuestras vidas deberían ser una respuesta al carácter de Dios, una demostración de gratitud y adoración. Además, esta verdad nos llama a proclamar su grandeza. En el Salmo 96, versículo 3, leemos: proclamad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Cuando entendemos quién es Dios, no podemos guardar esta verdad para nosotros mismos. Debemos compartirla, declarando su bondad y poder. Y ahora, una reflexión final para ti. Cuando consideramos la eternidad de Dios y quién era antes de todas las cosas, enfrentamos una elección. Podemos ignorar esta verdad y vivir como si Dios fuera solo una idea distante, o podemos permitir que esta realidad transforme completamente nuestras vidas. ¿Cuál será tu elección? El Dios que existió antes de todo desea ser el centro de tu vida hoy. No es simplemente una fuerza cósmica o un concepto abstracto. Es un Dios personal que se reveló para que podamos conocerle y experimentar su presencia. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta es una de las mayores expresiones del amor de Dios, una invitación a una relación personal y transformadora. Él desea que vivas con propósito, alegría y la certeza de un futuro eterno a su lado. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte en los comentarios lo que has aprendido y escribe: amo al Dios eterno. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa las notificaciones y comparte este video con amigos y familiares. Este mensaje puede transformar vidas, tal como ha transformado nuestra comprensión de quién es Dios. Que el Señor bendiga abundantemente tu camino espiritual. Amén.